Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen lunes para todos. Hoy tenemos bastante calor hacia acá en este lugar, más o menos casi 40 grados, después les voy a decir bien. Es bastante complicado el día de hoy, pero bueno, con mucho trabajo, así que seguimos empujando la semana y lo que queda del año. Quería agradecerles como siempre de su parte los comentarios, las palabras que siempre dejan ahí en la parte de los comentarios en los videos, y siempre les pido disculpas por a veces mis demoras para poder responderles, pero últimamente ando bastante ocupado dentro del taller, así que me queda muy poquito tiempo realmente para poder contestar digamos de forma más detallada o de forma más tranquila, y sobre todo a veces en temas muy específicos que a veces me pide un poquito más de tiempo o un poquito más, digamos, de completar la idea, que es a veces medio complicado al escribirla. Así que por eso siempre agradecido por la paciencia que ustedes tienen, por estar ahí siempre, dejar sus palabras, sus inquietudes o las formas que uno puede mejorar a veces los videos. Bueno, siempre muy agradecido por ello, y espero que puedan tenerme un poquito más de paciencia para poder seguir completando a veces las respuestas o tratar de darles como siempre les digo desde nuestro taller, darles una pequeña ayuda desde lo que nosotros sabemos, desde lo poco que podemos saber de lo que es la parte de tornería, de herramientas y demás. Un poquito darles una mano para hacer algunos trabajos o poder resolver algunos de los problemitas que puedan llegar a tener, pero siempre es incentivar y dar una pequeña idea a veces para encarar los trabajos. Así que muchas gracias siempre por estar ahí, por darnos ese empujoncito que a veces viene bien cuando hace mucho calor. Uno dice, bueno, uno le pone un poquito más de ganas a los trabajos para que queden, digamos, más completos, y siempre dejarles un poquito de ayuda para ustedes, y sobre todo para enriquecernos, porque esa es la idea, ¿no? Enriquecernos y que quede siempre un lindo momento, digamos, o un lindo trabajo para que uno pueda llegar a seguir mejorándolo o seguir aprendiendo también, que es interesante siempre seguir aprendiendo y mejorando, ¿no? Bueno, quería agradecer, esto está tomado desde el video Una charla entre amigos número 8, hace ya unas cuantas semanas atrás. Quería agradecer y ir contestando algunas de las preguntitas que van surgiendo ahí dentro. Quiero agradecerles y darles muchas gracias a todos, como dije, y en especial a Humberto Bartoli, Ezequiel Gembi me pregunta que luego de adaptar el plato, él le quedan unas 3 décimas de descentrado en el plato. Si creo recordar, algo anoté, digamos, de lo que vos me explicaste, Ezequiel. Vos me decías que habías comprado el plato y lo que hiciste fue adaptar y tornear el contraplato. Te tendría que quedar, digamos, centrado, a no ser que te hayas pasado en la medida, porque los platos, por lo general, en la parte de atrás tienen un pequeño calce, traigo un plato de mate y lo ven. Acá tenemos algunos de los elementos que quería charlar hoy, junto con el mate. Acá tenemos un platito de 180 milímetros de diámetro, es un plato que empleo para tomar tubos, tanto de la parte de adentro como de la parte de afuera. Este plato, por ejemplo, tiene 180 milímetros, y acá abajo este es el rebaje, Ezequiel, que yo te quería decir. En este diámetro es el que se trata de ajustar siempre el contraplato. El contraplato, fíjate que este es el plato y este es el contraplato. Disculpen el ruido, pero tengo el ventilador prendido, así que espero que se sienta, digamos, el audio sobre todo. Este es el plato y este es el contraplato, y en el contraplato es el cual se ajusta o se trata de dejarlo con el más mínimo juego el relieve o el diámetro sobre el cual se centra o se apoya el plato. Es este relieve, ¿sí? Este diámetro es el que se trata de hacer lo más exacto posible para que entre sin golpearlo, pero sí casi sin juego. Tendría que entrar bien suavecito, ¿sí? Entrar lo más calzadito posible. Y el otro detalle es que también el contraplato no tiene que apoyar sobre esta superficie, ya que esta superficie es la que van ajustados los tornillos, así que tiene que ser de altura. Por ejemplo, este rebaje tiene unos
4 milímetros, así que tendría que tener por lo menos 3 milímetros y medio. Con 3 milímetros y medio, un labio de 3 milímetros y medio que calce sobre este diámetro interior, y que tenga frenteada, o por lo menos lo más recto posible, darle una frenteadita así, para que apoye sobre este punto, ¿sí? Sobre esta cara. Esta superficie es la que te da, digamos, el paralelismo o la perpendicularidad con respecto al plano o respecto a las guías del plato, del torno, quiero decir. Y esta línea de apoyo o este diámetro es lo que te da la concentricidad para que el trabajo te quede derecho. Esto por lo general lo que se hace es poner el contraplato y se tornea sobre el plato puesto, ¿sí? Sobre el torno puesto, quiero decir. Se hace el rebaje y luego se frentea, ¿sí?, la parte para que te quede el escaloncito, como habíamos dicho, que no toque o no roce esta superficie. También lo que se estila hacer es que al tener rosca, en este caso por ejemplo son pasantes, el bulón entra de este lado y se rosca sobre el contraplato, por lo tanto se lo deja al bulón con un poquito de juego. Ese poquito de juego lo que te permite es acomodarlo al plato si te queda flojo este diámetro, ¿sí? Entonces lo que se hace es colocar un material sobre el torno, sobre el plato, agarrar el material sobre el plato, y con el uso del reloj comparador lo que se hace es acomodar o centrar el plato mediante unos pequeños golpes. En algunos casos tienen acá unos prisioneros, en este caso no, pero por ejemplo el torno Parmo tampoco, porque tiene un plato de 3 mordazas combinado, entonces vos podés llevarlo al material hasta donde vos quieras, pero en estos casos, por ejemplo, el diámetro del prisionero, del bulón que agarra el plato, es un poquito más holgado, entonces lo que te permite es jugar con los valores, con la tolerancia, con el centrado del plato, ¿sí? Y nunca centrar por la periferia del plato. Si bien en teoría debería estar centrado la mordaza con la periferia del torno, a vos lo que realmente te interesa es cómo queda el material. Por lo tanto, vos lo que tenés que hacer es agarrar la mordaza, colocar las mordazas ya sea interior o exterior, la que vos quieras, para agarrar por ejemplo materiales comunes, las mordazas de 3 mordazas comunes, ¿sí? Y fíjate si no están marcadas en algún lugar cuál es el primer juego de mordazas, la número 1 y la número 3. Esa es la que se estila, por ejemplo, apretar siempre, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces sucede que los platos usados tienen ciertas tendencias dependiendo del juego de mordaza que vos quieras apretar, ¿sí? Entonces elegís siempre la 1 y la 3 para comenzar, apretás el material tiene que apretar en su totalidad la mordaza. Esta es la mordaza que tiene este plato de 3, ¿sí? Tiene que apretar en su totalidad, ¿sí? No tiene que quedar ni excedido ni pasado, sino que tiene que apretar, las 3 mordazas tienen que apretar parejo el material y te tiene que quedar una pequeña superficie para el centrado, ¿sí? Con esa longitud del material es más que suficiente. Y ahí procedes con el reloj comparador a hacer el centrado. Si vos torneaste de forma correcta el contraplato, te pasaste un poquitito en el diámetro del relieve, tenés para acomodarlo todavía, ya sea empleando los 3 prisioneros, aflojándolo un poquito y llevándolos con pequeños golpecitos, empleando un pedazo de plástico, o en mi caso yo uso a veces una masa de plomo. El plomo no marca el plato, sino que tiene masa, tiene potencia en el golpe, pero no te marca el plato. Entonces de esa forma los vas llevando en la dirección que necesitas hasta que te quede el centrado. Y una vez que hiciste eso, lo que haces es marcar la mordaza que empleaste, si es la 1 y la 3, o la 2 y 2 y 3, 1 y 2, la que sea, marcás cuál es la mordaza que usaste para apretar. Y luego probás nuevamente, aflojás el material, lo girás al material, apretás nuevamente en el mismo juego de mordazas y fíjate cómo te queda el centrado. En teoría quedan bien siempre. Hay veces que te hace falta un poquitito de centrado por el ajuste mismo, porque uno, como yo te decía, no podés hacerlo ajustado a este diámetro, primero porque es muy poco, te queda un labio muy finito para tomar exactamente la medida, y por el otro tampoco te conviene, porque si no lo que vas a hacer es morder
o se marca el relieve que hiciste, por lo general se marca el relieve porque es mucho más blando que el material sobre el cual está hecho el plato, y lo que te hace es generar una costrita o un saliente, digamos, y eso es lo que a veces te genera el descentrado. Entonces a veces tiene que entrar esto suavecito, bien, sin juego, pero suavecito, y para moverlo de un lado al otro si es necesario. Por lo general no es el caso. Tenés los prisioneros que entran holgados, los bulones de ajuste que deben entrar un poquito holgados para que te permitan ese pequeño juego o ese as en la manga, digamos, que te da para poder centrar el plato. En algún otro momento quizás vamos a ver cómo rectificar también las mordazas del plato, pero para rectificar las mordazas del plato lo que se hace, en este caso, por ejemplo, me gusta colocar una grapodina en la punta. Acá yo este ya está casi prácticamente borrado. Acá coloco una grapodina. Entonces lo que hago es, digamos, el disco de grapodina, que es un material duro, apretarlo, pero no muy fuerte para que no se produzca, digamos, cuando uno aprieta muy fuerte en la punta, a veces tiene una tendencia de la mordaza de moverse hacia afuera. Apretarlo firme, pero no muy fuerte, y dar una tocadita en la parte interna, ¿sí? Hasta donde se llega, desde donde se pueda hasta donde se llegue, con un inserto común de interior a la máxima velocidad que te permita el torno. En este caso son muy pocas revoluciones que permite el torno August, porque es un torno con opolea, pero ya he hecho esa rectificada. Acá se ve un poquito, ya está un poquito borrada, es más, acá se ha patinado un poquito, quizás conviene rectificarlo, quizás si tengo tiempo hoy lo haga, pero lo que hago es eso: primero poner un disco de grapodina acá adelante, apretar lo más firme posible, pero no excederme en el apreté. Entonces hago una tocadita acá adentro, luego aflojo las mordazas, coloco el material y completo la pasadita un poquito más. En esta punta siempre le hago un poquito más para que me quede un relieve. De esa forma te queda lo más centrado posible una parte de la mordaza, pongámosle los dos dientes de acá te quedan de una medida y el resto de otra medida un poquito menor. En el torno chino te permite la posibilidad de apretar el material desde adentro, porque tiene un relieve, la mordaza, que te permite colocar el material acá atrás. Entonces cuando te permite el material acá atrás apretarlo, te permite completar la pasada de la mordaza. Como esto es un torno viejo, un plato viejo, lo que se hace es colocar acá un disco, o en la parte al inicio o en la parte final se coloca un disquito, por ejemplo un pedacito de material ahí que agarre las tres dientes de acá, por ejemplo, y se aprieta. Entonces se da una tocadita con una herramienta interior y luego se pone acá adelante un tubo o un rodamiento, puede ser, por ejemplo, este disco de esta cubeta se pone acá en la parte que habíamos rectificado, y acá se completa un poquito más, dándole un poquito más profundo, porque es prácticamente imposible, es preferible que quede un poquito más profundo y no un poco más alto, porque si no, cuando colocas el material te va a apretar acá atrás y acá te va a quedar libre. Entonces siempre conviene un poquitito más y un poquitito más en los puntos donde nosotros apretamos el material. Quizás no se haya entendido muy bien, ni bien tengo una oportunidad, un poquito de tiempo, lo vamos a hacer el rectificado de este torno, y para más o menos mostrar, es un rectificado burdo, no esperen algo muy elaborado ni nada por el estilo, pero me ha ayudado bastante para dejarlo en buenas condiciones. Ezequiel, ese es el punto que tendrías que tener en cuenta, digamos, al momento de realizar el torneado del contraplato para poder calzar el plato, ¿sí? O sea, darle el diámetro del relieve lo más justito posible, sin juego, pero te tiene que permitir que se calce el plato, pero no que quede muy fuerte, ni que tengas que emplear una masa para entrarlo, sino bien entrar, calzadito, quizás es difícil medirlo, por eso te decía, pero es ir probándolo y llevándolo de a poquito, quizás empleando el método del Charriot, vas sacando de a centésimas, de a 2 centésimas vas sacando, y te va a permitir un ajuste mucho más exacto. Y luego jugar con los valores que tengas de tolerancia de los bulones sobre el cual se monta el plato. Eso también te permite una cierta corrección.
Y después de eso lo que puedes hacer es rectificar un poquito las mordazas una vez que ya tenés colocado. Entonces de esa forma te queda el plato más o menos centrado. Continuamos con los agradecimientos. Hugo Martínez, gracias. Alonso Mato, Marcelo Mata, TR Precision Machining, gracias Michael. Martín Escudero, Antonio Arias Vidal. Rubén Mato me pregunta ¿qué se recomienda para medir interiores? Bueno, acá dejé dos ejemplos para medir interiores, por ejemplo, muy cortos. Lo que empleo es el micrómetro de interior, en este caso de 2 puntas, va de 25 a 50 milímetros, ¿sí? Este es el micrómetro de interior, es lo más recomendable para espacios cortos o angostos donde no puedas tener mucho espacio. Este es uno de los ejemplos. Y después si tenés muy largo, digamos, si en el caso de una polea tenés el alesómetro. Este es un alesómetro que va de 50 a 160 milímetros, marca Wembley, con su reloj comparador, es el que comúnmente uso también. Pero todo depende también del medio de control. Fíjate un detalle, que el micrómetro para medir interior lo que tiene es el patrón de 25 milímetros. Eso te da una idea de cómo llevar el ajuste o qué tenés que sentir cuando estás haciendo la medición con el micrómetro de interior. El micrómetro de interior a veces suele ser un poquito engañoso porque el micrómetro de interior tiene las puntas de contacto, estas 2 puntas de contacto son de vidia, de material endurecido, y cuando al momento que vos tenés que medir no tiene que estar ni cruzado y tiene que permitir que tenga este juego interno, ¿sí? Vos haces la medición del diámetro interior, tenés que asegurarte de esta forma que no estén cruzadas las puntas de contacto, ¿sí? Que estén apoyando en su totalidad y que te permita el movimiento de rotación levemente mientras se escucha el sonido del cricket, ¿sí? Bueno, eso es lo importante, tener el medio de comparación, ya sea un micrómetro o el micrómetro lo mismo, lo calzás al micrómetro de exterior común que vos tengas, lo pones a la medida, metés el micrómetro de interior dentro, que haga punta, que se tocan las puntas de contacto, y fíjate el detalle, cómo te queda el ajuste, digamos. Ese mismo ajuste tenés que llevarlo al material. Y a la inversa es lo mismo. Si vos medís el alojamiento en el material, fíjate el detalle, el sonido, el calce que tenga, y vas y medís con el micrómetro de exterior para asegurarte. Es muy fácil cometer errores con el micrómetro de interior y con el alesómetro. Tenés que tener el medio de control. El medio de control es lo que te dice si estás midiendo correctamente, ¿sí? Bueno, esos son los dos ejemplos. Depende, hay también micrómetros para medir tubos, micrómetros para medir espacios largos. Existen, por ejemplo, alesómetros con codo, o sea, 90 grados, que te permiten introducirlo en lugares donde es medio complicado a veces realizar la medición de forma cómoda. Bueno, vienen alesómetros acodados. Hay muchas formas de realizar mediciones. A mí me gusta emplear mucho lo que es el alesómetro. El alesómetro para mí es una herramienta confiable, pero tenés que tener el medio de control, ¿sí? Ya sea un patrón o un micrómetro, en este caso, que te permita trasladar la medida de un lado a otro. Cambio la batería y ya está, ya seguimos. A ver si se aprecia ahí. Ahí está. 44 grados adentro del taller. Está complicado, pero bueno. Lo vamos llevando un poquito. Seguimos con los agradecimientos. Área J27, muchas gracias. Víctor Giorgente, muchas gracias. Hugo Carvalho me pregunta si yo tengo o hice algún curso mecánico. Yo soy técnico electromecánico y cursé algunas materias de la universidad en la ingeniería electromecánica. No me pude recibir, llegué hasta 4º año, menos de 4º año y 3er año. Y siempre me ha gustado mucho lo que es la parte de tornería, pero sobre todo siempre cuando hice el primer trabajo, lo que hice fue primero repasar toda la información que tenía del secundario. No me quedó otra. Después, como siempre les digo, siempre ir a la fuente. Hay muchísimos libros, ya sea en español o en inglés, donde se ven contempladas todas las formas y técnicas que uno pueda implementar en la tornería, en la fresadora, en la limadora, en matricería, ya sea para limar, para tomar mediciones. Hay muchísimos libros.
Uno de los referentes que siempre me ha gustado leer eran las viejas mecánica popular. Son libros que hoy, googleándolos, puedes inclusive leerlos y vas a ver que aparte de ser entretenidos, siempre te dejan una buena enseñanza. Bueno, ese es un buen comienzo, pero no he hecho ningún curso de mecánica ni nada por el estilo. En mi caso fue mucha prueba y error. Errores cometo todos los días, así que la idea es también de los errores aprender algo y mejorar siempre tratar de mejorar dentro de los trabajos, en los tiempos, en las herramientas que uno usa. Así que no he hecho ningún curso más del que me recibí del secundario. Sonia 8, muchas gracias. Aníbal Achondo, Harold Suárez de Mello, Javier Carna, muchas gracias. Papeltec, Luis, sí, la alineación, me preguntás por la alineación, es válida sobre todo en tornos viejos. En tornos viejos hay que tener en cuenta en qué tramos uno tiene la alineación o en qué tramos está el desgaste. En esos puntos vas a tener que jugar un poquito con los valores de la contrapunta para que puedas acomodar el trabajo al desgaste. Es lo que se hace. Acomodás los valores o el centrado o la alineación acorde al desgaste que vos tengas en el torno. Es una tarea un poquito complicada y a veces lleva tiempo, pero se puede llegar a manejar medianamente el desgaste con cierta tolerancia y luego capaz se puede llegar a terminar algunos diámetros empleando el esmeril o algún otro método para poder absorber la diferencia que te pueden llegar a quedar, siempre tratando de llevarla al mínimo, ¿no? Ronald Pérez me pregunta sobre las vibraciones en el maquinado. Ronald, depende del largo del material. Si vos tenés el material muy emboladizo, es un diámetro muy chico y mucho emboladizo, te conviene tener la luneta móvil. La luneta móvil es la que se acomoda sobre el carro longitudinal y te acompaña el corte de la herramienta con un apoyo para que justamente se contrarreste la fuerza con la que vos cortás con el apoyo. También lo otro que podés llegar a implementar un poquito son las RPM, las revoluciones, quizás subir un poquito más las revoluciones, hacer un poquito más rápido si se terminó la batería. Te decía Ronald, subir un poquito las revoluciones, hacer una pasada un poquito más rápida a la final, por ejemplo, hacer unas pasadas finas al final, con mucho con mucho ángulo de descarga, un ángulo bien agudo, el ángulo de descarga. Este ángulo de acá, ¿sí? Este ángulo de acá que tiene acá, este es el ángulo de descarga, a ver si, ahí, este ángulo de ahí, donde se forma, digamos, el rulo de la viruta, tiene que ser lo más pronunciado que este inclusive, y no le hagas radio en la punta, lo más en punta posible, ¿sí? Apenitas darle un pequeño radio chiquitito de punta, cosa que no se te rompa la punta cuando esté cortando, no se te queme. Eso es lo que te va a ayudar mucho a eliminar las vibraciones, ¿sí? A hacer un buen ángulo de descarga, una descarga bien pronunciada, bien amplia. A ver si tengo la otra herramienta. Una cosa así. Un ángulo bien pronunciado, un ángulo de descarga bien amplio, cosa que se forma fácil la viruta, y el radio de punta, ahí está, apenas un radio de punta, nada, ¿sí? Ahí le haces una pequeña pasadita en la piedra, le haces un pequeñísimo radio en la punta y con eso se eliminan bastante las vibraciones. Pero ya te digo, lo principal, si es un eje muy largo, es un material muy largo, sí, vas a tener que emplear la luneta móvil, ¿sí? Para que te alivie mucho las vibraciones, sobre todo acompañar el corte que hagas con la herramienta en el avance. Eliseo Treyer me pregunta de qué están hechos los usillos. De cualquier acero, mientras no sea acero 1010, puede ser 1045, 4140, 6210. El acero que vos consideres, pero que no sea muy blando para que no se marquen los usillos o los conos que vos emplees, ¿sí?
El 1045 es el que empleamos comúnmente acá dentro del taller, es el material más común, así que lo hacemos con ese material y hasta ahora ha venido aguantando. Muchas gracias, Eliseo. Mauro M, ¿qué grado de aceite sobre bancada y caja de engranajes? Depende del torno que tengas. El fabricante te va a aclarar perfectamente qué aceite necesitas, sobre todo si tenés embrague. Tendrías que ir directamente a la fuente. Fíjate qué torno es y qué marca. Quizás en algún foro o en alguna página de Facebook puedas preguntar, ya sabiendo la marca y modelo, entonces te van a saber decir mejor sabiendo qué marca es, sobre todo los que tienen embrague, que a veces necesitan un aceite especial, o no un aceite especial, pero sí aditamentos para lograr que no se eche a perder. En cuanto al aceite de bancada que uso para lubricar, es el aceite grado 40, el más común que hay, que no hace tanta suciedad, digamos, y lubrica bien. Inclusive en el torno Obu, que hoy los días de calor se pone un poquito pesado, digamos, el tema de los cojinetes, tiene cojinetes de bronce, los días de calor hay que aflojarlo un poquito para darle lugar o espacio a la dilatación, y con el aceite grado 40 ha sido uno de los mejores, ya que no es tan espeso y no genera tanto calor, ¿sí? Entonces con eso ha andado bastante bien, inclusive para lubricar los cojinetes de bronce. Gracias, Mauro, y espero, bueno, que te puedo decir, por ejemplo, qué aceite emplea el torno Wing, pero como no tiene embrague, no te va a servir. Tendrías que saber la marca del torno y quizás una de esas se pueda llegar a facilitar ese dato con los datos del fabricante, ¿no? Oscar Estrada Alonso, muchas gracias. Lucas Arbelo, muchas gracias. Alonso García Pinto, muchas gracias por estar ahí. Y Edwin Barajona, me pregunta el material de las crucetas. Creo que es hierro forjado, pero en ese punto donde yo torneo por lo general está con tratamiento térmico, así que es hierro forjado y templado en sección. Creo que es templado por inducción, pero no soy experto en eso, sino que es una apreciación personal. Gracias, Edwin. Y con respecto a algunas de las preguntas, hay algunas de las preguntas que lo hago, las respondo a nivel personal dentro de la experiencia, de la poca experiencia que tenemos en el taller. Hay cosas que quizás tendrían que ir a un taller que mueva muchos mejores datos que los que movemos nosotros. Por ejemplo, JG me pregunta si se rellenan las bancadas. Las bancadas no se rellenan, hasta donde yo tengo entendido. Lo que se hace es rectificar la bancada. Y lo que se rellena o lo que se suplementa en muchos casos son los carros, ya sea el corro transversal, el cuerpo del husillo. Eso sí se rellena para recuperar la altura que se pierde durante la rectificada. Hay varios componentes, algunos usan un simil a lo que es al pegamento de dos elementos, junto con bronce o algunos otros elementos que facilitan, bronce fosforoso por ejemplo, que facilitan la lubricación, porque esa es la otra, no podés rellenar con cualquier cosa, porque si no se vuelve a rayar nuevamente por el efecto de fricción. Pero no, lo que no se rellena es la bancada no se rellena, lo que se hace es rectificar, hasta donde yo sé. Francisco Guerrero me pregunta sobre los insertos para materiales endurecidos. Tengo estos dos, que son los que estoy empleando últimamente. Estos son de tungsteno, carburo, son chinos comunes. Este es el código, a ver, espero que se vea. Ese es el código de este inserto. Este tiene un radio de punta 0.8. No tienen, andan muy bien. Los he usado para tornear interior y exterior. Rodamientos y materiales endurecidos, y últimamente pude adquirir este otro, ¿sí? Que este también tiene el mismo radio, sí, radio 0.8, pero el detalle que tiene el pequeño agujerito en el medio para poder, lo estoy usando ahora en este portaherramienta, el portaherramienta para insertos Tricom, TNMG, ahí está. Y andan bastante bien. En este caso, de este inserto con agujerito, no tiene mucha resistencia con respecto al corte interrumpido, por ejemplo, materiales que no tienen pareja o lisa toda su superficie. El corte interrumpido
les recomiendo esta marca, NPCA, que es, acá está el código por las dudas, radio 08. Estos sí andan muy bien para lo que es el corte interrumpido, pero es más por el radio de punta que tiene 08. Los dos en ambos casos son insertos cerámicos, ¿sí? Después, antes he empleado insertos comunes para acero a bajas velocidades, con pasada fina. También se logra, digamos, en un poco más de tiempo, el efecto similar de los insertos cerámicos, que es el corte del material. Jonathan Cabrera me pregunta: problemas con terminación superficie al tornear. Cuando vos tenés problemas de superficie al tornear, o sea que te queda con una superficie irregular, lo que se hace es dar una pasada finita al final, siempre fina, de media décima, de medio milímetro como máximo, medio milímetro, 5 décimas de milímetro como máximo, ¿sí? Puede ser 3, 2, a una velocidad que supere los 650 revoluciones, ¿sí? Y le haces un radio de punta. Ese radio de punta, si estás usando insertos, tiene que ser un radio, por ejemplo, de 0,8, ¿sí? Y darle una pasada finita a una velocidad pareja de avance. Es la única forma. Si vos tenés muchas vibraciones, vas a tener que, como habíamos mencionado antes, colocar la luneta móvil. Si no, te afilas un pedacito de acero al cobalto, te afilas de esta forma, ¿sí? Con apenas un radio en la punta, un buen ángulo de descarga, ahí se ve bastante bien, y con eso le das una pasada finita y no deberías tener la superficie tan irregular o con mala terminación. Y Gabriel Hidalgo me pregunta sobre por qué le sale cónica la pieza cuando la agarra solamente en las mordazas. Puede ser por dos motivos. Tenés el contraplato mal torneado, te quedó, digamos, descentrado, o no tenés frenteado el contraplato, entonces el plato te queda, digamos, de esta forma, hace este movimiento. Entonces el material lo que hace es hacerte un cono. O por el otro lado, que quizás también sea lo probable, es que las mordazas están desgastadas, lo que no te aprieta de forma pareja el material, queda quizás una pequeña luz, y eso, cuando vos estás torneando, lo que te hace es que te produzca una conicidad en el material. Deberías controlar cómo está el contraplato, si está bien torneado, digamos, si vos tenés la garantía que estuvo bien torneado. O la otra es colocar un material, apretar las mordazas, fijarte cómo te queda con el reloj comparador, hacerlo girar, aflojar, apretar otro juego de mordazas y fíjate si te queda centrado, no te queda, digamos, ¿cómo decirlo? El frente, el material, cuando vos lo colocas, lo agarrás en el aire, como dijiste vos, este frente tiene que quedar al nivel, ¿sí? Este frente tiene que quedar al nivel con respecto a este, o perpendicular. Si vos tenés desgaste en la mordaza, lo más probable es que se mueva un poquito para arriba. Entonces, con un pequeño nivel también podés controlar cómo te queda apretado el material. Tendrías que tomar el nivel que tengas en el torno, qué nivel tenés, y luego transportarlo al material. Si el material se aprieta de forma correcta con las 3 mordazas, se respeta el nivel acá, ¿sí? El nivel que tengas en el torno se respeta acá. Si las mordazas se apretan de forma despareja, lo más probable es que aparezca una variación en la burbuja, ¿sí? Y por el otro lado, como te decía, tenés que ver los juegos de mordazas, cómo se apretan, si están parejos o si hay alguna diferencia o algún desgaste en el espiral que te produce justamente un apriete un poquito más o un poquito menos de alguna de las mordazas. Fíjate ese detalle y cualquier cosita me dejas en los comentarios cómo te ha ido, ¿sí? Bueno, brevemente ha sido esto la charla. Hace mucho calor, así que vamos a tratar de seguir trabajando. Disculpen un poquito lo desprolijo que ha sido hoy. Y bueno, espero que les sea de utilidad y cualquier cosita nos estamos viendo durante la semana. Chau, chau.